En 1987, 4 geólogos desaparecieron en el desierto de Coahuila mientras realizaban un estudio de suelos para una empresa minera. 36 años después, un pastor de cabras encontró algo que cambiaría todo. Una cámara de video oxidada enterrada a 3 metros bajo la arena. Lo que contenía esa cinta no debía haber sido visto jamás por ojos humanos. Pero ahora, la verdad está saliendo a la luz, y hay quienes preferirían que permaneciera enterrada para siempre. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Si buscas respuestas que otros prefieren ocultar, este es tu lugar. Suscríbete ahora, porque lo que estás por escuchar puede desaparecer en cualquier momento. Coahuila es un estado del norte de México, conocido por sus paisajes áridos, sus cielos infinitos y su silencio casi sobrenatural. Es una tierra de contrastes, montañas erosionadas por el viento, dunas que cambian de forma cada temporada y pueblos pequeños donde todos se conocen y donde los secretos, cuando existen, se guardan con lealtad casi religiosa. El desierto de Coahuila no perdona. Las temperaturas superan los 45 grados en verano y en invierno el frío nocturno puede congelar el agua en minutos. Es un lugar donde la naturaleza impone sus reglas y donde quienes se atreven a desafiarla rara vez regresan ilesos. En 1987, la región vivía un momento de esperanza económica. Varias empresas mineras extranjeras habían llegado con promesas de empleo, inversión y desarrollo. Una de ellas, GeoProspect Internacional, una compañía con sede en Calgary, Canadá, había obtenido permisos para realizar estudios geológicos en una zona remota conocida localmente como la Caldera del Diablo. El nombre no era casualidad. Los lugareños evitaban esa área. Decían que el suelo temblaba sin razón, que las brújulas enloquecían y que más de un viajero había desaparecido allí en el pasado. Pero para GeoProspect, esas eran solo supersticiones. Lo que les interesaba era lo que sus satélites habían detectado: anomalías magnéticas y formaciones rocosas que sugerían la presencia de minerales valiosos. El equipo enviado estaba compuesto por 4 personas. El líder era Daniel Ochoa, un geólogo mexicano de 42 años, veterano de múltiples expediciones en zonas hostiles. Daniel era un hombre serio, metódico, de pocas palabras pero de confianza absoluta. Llevaba 20 años trabajando en el campo y conocía el desierto como la palma de su mano. Junto a él viajaba Patricia Ruiz, una geofísica de 34 años, brillante, ambiciosa, con un doctorado en la Universidad de Texas. Patricia era la única mujer del equipo, y eso le había costado ganarse el respeto en un ambiente dominado por hombres. Pero su talento era innegable. Completaban el grupo Ricardo Salinas, un ingeniero de minas de 38 años, extrovertido y bromista, conocido por su habilidad para mantener la moral alta en situaciones difíciles, y Thomas Garrett, un geólogo canadiense de 29 años, enviado por la empresa para supervisar la operación. Thomas era el más joven, pero también el más ambicioso. Este proyecto era su oportunidad de ascender en la compañía. El 14 de marzo de 1987, el equipo partió desde el pueblo de Cuatro Ciénegas en 2 camionetas Toyota Land Cruiser cargadas con equipo: sismógrafos portátiles, magnetómetros, GPR para radar de penetración terrestre, tiendas de campaña, víveres para 3 semanas y una cámara de video Sony Betacam para documentar el trabajo. La tecnología de la época era rudimentaria comparada con la actual, pero suficiente para lo que necesitaban. La última vez que alguien los vio fue en la gasolinera El Mezquite, a las 6:30 de la tarde. El encargado, don Esteban Morales, recordaría años después que Daniel le pidió indicaciones sobre caminos alternativos hacia la caldera. «Le dije que no fuera por allá», confesó Esteban en una entrevista para un periódico local en 1988.
Le dije que esa zona estaba maldita, pero no me escuchó. Tenía esa mirada como si ya supiera que algo malo iba a pasar, pero estuviera decidido a hacerlo de todos modos. Durante los primeros días, todo parecía ir según lo planeado. Daniel enviaba reportes diarios por radio a la oficina central de GeoProspect en Monterrey. Los mensajes eran técnicos, concisos, coordenadas, lecturas de magnetómetro, descripciones de formaciones rocosas. Pero el 18 de marzo algo cambió. En su último reporte, Daniel mencionó algo inusual. Hemos detectado una cavidad subterránea aproximadamente a 12 metros de profundidad. Las lecturas son inconsistentes. Vamos a investigar mañana temprano. Esa fue la última comunicación oficial. Al día siguiente, el silencio fue absoluto. No hubo llamada de rutina, no hubo actualización, solo silencio. En la oficina de Monterrey, al principio, no se alarmaron. Las radios fallaban con frecuencia en el desierto. Las baterías se agotaban. Las tormentas de arena interrumpían las señales. Esperaron 24 horas, luego 48. Al tercer día, enviaron un equipo de búsqueda. Lo que encontraron fue perturbador. Las 2 camionetas estaban estacionadas en un campamento improvisado, con las puertas abiertas. Las tiendas de campaña seguían montadas, la comida estaba intacta. El equipo técnico permanecía en su lugar, ordenado, como si los geólogos hubieran planeado regresar en cualquier momento. Pero no había rastro de ellos. Ninguna huella que indicara hacia dónde habían ido, ninguna señal de lucha, ninguna nota, solo un detalle extraño. La cámara de video había desaparecido. La investigación oficial comenzó de inmediato. La policía estatal, luego la federal. Se desplegaron helicópteros, perros rastreadores, equipos de rescate. Durante semanas peinaron el área. Interrogaron a lugareños. Revisaron mapas antiguos, consultaron con expertos en supervivencia en desiertos, pero no encontraron nada. Era como si la tierra se los hubiera tragado. Las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de un secuestro. En aquellos años, el narcotráfico comenzaba a extender sus tentáculos por el norte de México, y Coahuila no era la excepción. Quizás los geólogos vieron algo que no debían. Quizás se toparon con una operación clandestina. Otros mencionaban la posibilidad de un accidente. Tal vez cayeron en una grieta oculta, o fueron sorprendidos por una tormenta de arena y se desorientaron hasta morir de deshidratación. Y luego estaban los que hablaban de algo más oscuro, algo que la ciencia no podía explicar. La caldera se los llevó, decían los ancianos del pueblo. Esa tierra tiene hambre. GeoProspect cerró la investigación después de 6 meses. Oficialmente, los 4 fueron declarados muertos por causas desconocidas. Las familias recibieron compensaciones económicas. El proyecto minero fue cancelado. La zona fue acordonada y declarada área de alto riesgo. Con el tiempo, el caso se enfrió. Los periodistas dejaron de preguntar. Las familias intentaron seguir adelante y el desierto guardó su secreto. Pero en pueblos como Cuatro Ciénegas, la gente no olvida. La historia de los 4 geólogos se convirtió en leyenda local, en advertencia para los forasteros, en recordatorio de que hay lugares donde el ser humano no debe entrar. Los años pasaron, 1990, 2000, 2010. El mundo cambió. Llegó Internet, los teléfonos celulares, los drones. Coahuila también cambió. Nuevas carreteras, más turismo. Pero la Caldera del Diablo siguió siendo un lugar prohibido, un nombre que se susurraba con respeto. Hasta que en febrero de 2023, 36 años después de la desaparición, un hombre llamado Evaristo Luna hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Evaristo era un pastor de cabras de 63 años, nacido y criado en Cuatro Ciénegas. Vivía solo en un rancho a las afueras del pueblo, con sus animales y sus recuerdos. Era un hombre curtido por el sol,
de manos ásperas y mirada tranquila. Conocía el desierto mejor que nadie. Sabía dónde encontrar agua en plena sequía, qué plantas eran comestibles, qué señales en el cielo anunciaban tormenta. Y como buen pastor, sabía seguir a sus cabras incluso cuando se alejaban demasiado. Ese día de febrero, una de sus cabras más tercas, a la que llamaba la rebelde, se había escapado del rebaño y corría hacia el este, hacia una zona que Evaristo normalmente evitaba. Pero la rebelde era valiosa, estaba preñada, y Evaristo no podía darse el lujo de perderla. Así que la siguió. Caminó durante horas bajo el sol implacable. Sus botas levantaban nubes de polvo. El silencio era absoluto, roto solo por el viento y el ocasional graznido de un buitre. Finalmente, encontró a la rebelde junto a lo que parecía ser un hundimiento reciente en el suelo, una depresión circular de unos 3 metros de diámetro, como si la tierra se hubiera colapsado. Evaristo se acercó con cautela. El borde estaba fresco. El colapso había ocurrido recientemente, quizás provocado por las lluvias inusuales de enero. Se asomó, y allí, en el fondo, medio enterrado en la arena, vio algo que brillaba bajo la luz del sol. Algo metálico, algo que no debería estar allí. Evaristo descendió con cuidado, usando una cuerda que siempre llevaba consigo. El calor dentro del agujero era sofocante. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo orgánico, algo muerto. Apartó la arena con las manos y sacó el objeto. Era una cámara de video o lo que quedaba de ella. La carcasa estaba oxidada, deformada por el tiempo y el calor extremo, pero el nombre grabado en un costado seguía siendo legible: GeoProspect, Proyecto Coahuila 1987. El corazón de Evaristo se aceleró. Conocía esa historia. Todo el pueblo la conocía. Esta era la cámara que había desaparecido con los geólogos 36 años atrás. Evaristo llevó la cámara al pueblo. Primero la mostró a su amigo, el mecánico Rubén Santana, quien tenía cierta habilidad con aparatos electrónicos. Rubén la examinó con escepticismo. «Está destrozada, compadre», dijo. «No hay forma de que funcione después de tanto tiempo enterrada». Pero la curiosidad pudo más. Trabajaron durante 3 días, limpiaron la corrosión, reemplazaron cables, conectaron baterías nuevas, y entonces, milagrosamente, la pantalla parpadeó. Había algo grabado. La cinta Betacam, protegida dentro de un compartimiento hermético, había sobrevivido. Lo que vieron en esa pantalla los dejó helados. El video comenzaba normalmente. Daniel filmando el campamento, Patricia tomando lecturas con el magnetómetro, Ricardo bromeando frente a la cámara, Tomás revisando mapas. Todo parecía rutinario, pero luego la fecha cambiaba al 19 de marzo de 1987, el día después de la última comunicación. La cámara estaba en un trípode, enfocando la entrada de lo que parecía ser una cueva o una grieta en el suelo. La imagen temblaba ligeramente. Se escuchaban voces en off, tensas, discutiendo. «No deberíamos bajar sin más equipo», decía la voz de Patricia. «Ya estamos aquí», respondía Tomás. «No vamos a desperdiciar esta oportunidad». «Hay algo raro con las lecturas», insistía Patricia. «El magnetómetro está enloquecido. Y mira la temperatura. Ha bajado 15 grados en 5 minutos. Eso no es normal». Pero la decisión ya estaba tomada. La cámara seguía grabando. Uno por uno, los 4 geólogos descendían por la abertura usando cuerdas y arneses. Llevaban linternas, cascos, mochilas con equipo. La cámara capturaba sus siluetas desapareciendo en la oscuridad. Y entonces, silencio. Pasaban los minutos. 5, 10, 15. La cámara seguía grabando, inmóvil, enfocando esa entrada oscura, y de repente, un sonido, un grito. No era de dolor, era de terror puro.
Un grito que helaba la sangre, luego más gritos, superpuestos, desesperados, y algo más, un ruido profundo, gutural, que no sonaba humano ni animal. Un rugido que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra. La imagen se sacudía violentamente como si hubiera un terremoto. Rocas caían, polvo llenaba el aire, y entonces, por un instante, algo emergía de la oscuridad. Una figura. No, varias figuras, pero la imagen estaba demasiado distorsionada, demasiado borrosa. No se podía distinguir qué eran. La cámara caía al suelo, la imagen giraba, mostraba el cielo, luego la tierra, luego nada, solo estática, y luego silencio absoluto. El video terminaba ahí. Evaristo y Rubén se miraron sin palabras. ¿Qué acababan de ver? ¿Era real? ¿Podía ser una falsificación? Pero no. La cámara era auténtica, la cinta era de 1987, el sello de GeoProspect era legítimo. Decidieron que esto era demasiado importante para guardárselo. Tenían que entregarlo a las autoridades. Fueron a la delegación municipal. El delegado, un hombre llamado Héctor Salas, los escuchó con paciencia. Pero cuando les pidió que le mostraran el video, su expresión cambió. Palideció. Les dijo que esperaran. Hizo una llamada telefónica, luego otra. A la hora, llegaron dos hombres en un vehículo sin placas. No eran policías locales. No se identificaron. Simplemente tomaron la cámara. Le dijeron a Evaristo que firmara un documento de confidencialidad y le advirtieron que no hablara de esto con nadie. Es un asunto de seguridad nacional, dijeron. Y se fueron. Pero Evaristo no era tonto. Antes de entregar la cámara, había hecho algo. Con su teléfono celular, había grabado el video de la pantalla de la cámara. La calidad era pésima, pero era suficiente. Y le envió esa grabación a su sobrina, una periodista llamada Lucía Luna, que trabajaba en Ciudad de México. Lucía era joven, tenaz, y no le tenía miedo a nada. Cuando vio el video, supo que tenía algo grande entre manos. Comenzó a investigar. Contactó a las familias de los geólogos desaparecidos, buscó archivos antiguos, habló con exempleados de GeoProspect y descubrió algo perturbador. Esta no era la primera vez que algo así ocurría en esa zona. En 1952, una expedición del ejército mexicano había desaparecido en la caldera durante maniobras de entrenamiento. 12 soldados, ningún rastro. En 1971, un grupo de espeleólogos aficionados había intentado explorar cuevas en el área. Solo uno regresó y estaba en shock, balbuceando incoherencias sobre cosas bajo tierra y ojos en la oscuridad. Fue internado en un psiquiátrico y murió 2 años después. Y había más. Reportes de lugareños que hablaban de luces extrañas en las noches, sonidos subterráneos, animales que se negaban a acercarse a ciertas zonas. Todo había sido descartado como superstición. Pero ahora, con el video como evidencia, todo tomaba un nuevo significado. Lucía intentó publicar su investigación, pero ningún medio importante quiso tocarla. Le dijeron que era demasiado controversial, demasiado especulativa, que necesitaba más pruebas. Algunos editores fueron más directos. Nos han pedido que no publiquemos nada sobre esto. ¿Quién había hecho esa petición? No quisieron decir. Frustrada pero no vencida, Lucía decidió publicar todo en un blog independiente. El artículo se volvió viral en cuestión de horas. Miles de compartidos, cientos de comentarios. Pero a las 24 horas, el blog fue hackeado y el contenido borrado. El video desapareció de todas las plataformas donde había sido subido. La cuenta de Lucía fue suspendida sin explicación, y ella comenzó a recibir llamadas anónimas, amenazas, advertencias de que se olvidara del tema si valoraba su seguridad. Pero cuando algo se vuelve viral en Internet, es imposible borrarlo completamente. Copias del video,
comenzaron a circular en foros oscuros, en grupos de Telegram, en comunidades de entusiastas de lo paranormal y conspiraciones. Y una de esas copias llegó a manos de un ex geólogo de GeoProspect que había trabajado en la empresa en los años 80. Su nombre era Fernando Ibarra, ahora retirado, viviendo en San Luis Potosí. Fernando había guardado silencio durante décadas, pero al ver el video, algo se quebró en él. Contactó a Lucía a través de canales seguros y le dijo: «Hay cosas que necesitas saber, cosas que nos ordenaron nunca revelar». Fernando aceptó dar una entrevista en condiciones de anonimato. Lo que reveló fue escalofriante. Según él, GeoProspect sabía que la Caldera del Diablo era una zona peligrosa. Antes de enviar al equipo de Daniel Ochoa, habían hecho estudios preliminares con sensores remotos y habían detectado algo extraordinario: una red de cavernas subterráneas de dimensiones colosales, extendiéndose por kilómetros bajo el desierto. Pero lo más extraño eran las lecturas sísmicas. Mostraban patrones rítmicos, casi irregulares, como si algo estuviera respirando. Los geólogos de la empresa descartaron eso como un error de calibración, pero algunos, como Fernando, no estaban tan seguros. «Nos dijeron que mantuviéramos la boca cerrada», explicó Fernando en la entrevista grabada secretamente. La empresa tenía demasiado dinero invertido en el proyecto. No querían que rumores de anomalías geológicas ahuyentaran a los inversionistas. Así que minimizaron todo. Y cuando el equipo de Daniel desapareció, la orden fue clara: cerrar el caso rápido, pagar a las familias y nunca hablar de lo que realmente encontramos allá abajo. ¿Y qué encontraron? Fernando hizo una pausa larga antes de responder. «No sé exactamente, pero sé que después de la desaparición, GeoProspect envió un equipo especializado. No eran geólogos, eran militares o algo parecido. Sellaron la entrada de la caverna con explosivos, toneladas de concreto, y luego borraron todas las coordenadas de los mapas oficiales. Esa zona dejó de existir en los registros». Esta revelación abrió nuevas preguntas. Si el gobierno y la empresa sabían algo, ¿por qué ocultarlo? ¿Qué había realmente bajo la Caldera del Diablo? Lucía intentó obtener documentos oficiales a través de solicitudes de transparencia, pero cada solicitud fue negada con la misma respuesta: información clasificada por razones de seguridad nacional. Intentó contactar a ex empleados del gobierno que hubieran estado involucrados en la investigación de 1987. Algunos no quisieron hablar. Otros habían muerto en circunstancias extrañas. Uno, un excomandante de la policía estatal llamado Ramiro Escobar, aceptó reunirse con ella en secreto. Ramiro era un hombre de 70 años, enfermo de cáncer terminal, con poco que perder. «Voy a morir pronto de todos modos», le dijo a Lucía. «Así que, ¿qué importa ya?». Ramiro confirmó que la investigación oficial había sido una farsa. «Desde el principio nos dijeron que no buscáramos demasiado, que este caso se cerraría como desaparición por causas naturales y punto. Pero yo vi cosas que no cuadran. Cuando inspeccionamos el campamento, había marcas en el suelo alrededor de la entrada de la caverna. Marcas de garras o algo así. Y el suelo estaba caliente, no frío. En pleno desierto, a la sombra, el suelo ardía. Eso no es normal. Tomamos fotos, muestras de tierra. Todo fue confiscado por agentes federales que llegaron al día siguiente. Nos dijeron que olvidáramos lo que habíamos visto». Ramiro también mencionó algo más inquietante. Semanas después de la desaparición, comenzaron a reportarse casos de personas desaparecidas en la región. Pequeños casos aislados que nunca llegaron a los periódicos. Un ranchero aquí, un turista allá,
Algunos aparecían días después, desorientados, sin memoria de lo ocurrido. Otros nunca fueron encontrados. Nos ordenaron no relacionar esos casos con lo de los geólogos, dijo Ramiro. Pero todos sabíamos que había una conexión. La caldera estaba activa de nuevo, y alguien muy arriba en el gobierno sabía exactamente qué estaba pasando. Con esta información, Lucía comenzó a armar un cuadro más completo. Todo apuntaba a la existencia de algo bajo el desierto de Coahuila. Algo antiguo, algo que había estado allí mucho antes de que los humanos llegaran a la región. Y las autoridades no solo lo sabían, sino que lo estaban protegiendo. ¿Pero por qué? ¿Qué podía ser tan importante o tan peligroso que justificara décadas de encubrimiento? La respuesta llegó desde una fuente inesperada. Un antropólogo llamado Dr. Esteban Villarreal, especializado en culturas precolombinas del norte de México. El doctor Villarreal había leído la investigación de Lucía y la contactó porque tenía información relevante. Según él, había leyendas ancestrales de los pueblos indígenas coahuiltecos que habitaron la región hace siglos. Hablaban de los guardianes subterráneos, seres que vivían en las profundidades de la tierra y que castigaban a quienes profanaban lugares sagrados. Estas leyendas mencionaban específicamente una zona que coincidía geográficamente con la Caldera del Diablo. Los coahuiltecos evitaban ese lugar, explicó el doctor Villarreal. Lo consideraban la entrada al inframundo. Hay petroglifos en cuevas cercanas que muestran figuras descendiendo bajo tierra y nunca regresando. Y hay algo más. En los años 30, un arqueólogo estadounidense llamado Howard Chambers exploró la zona. Escribió en sus diarios sobre estructuras imposibles bajo el suelo, construcciones que no podían ser naturales, pero que tampoco parecían hechas por humanos. Chambers desapareció en 1937 durante una expedición. Su cuerpo nunca fue encontrado. Sus diarios fueron confiscados por el gobierno mexicano y declarados perdidos, pero yo encontré copias en archivos olvidados de la Universidad de Texas. Lucía leyó esos diarios. Las descripciones de Chambers eran fascinantes y aterradoras. Hablaba de túneles perfectamente circulares que se extendían kilómetros bajo tierra, de paredes lisas, casi pulidas, como si hubieran sido excavadas con tecnología avanzada, de símbolos grabados que no correspondían a ninguna cultura conocida, y de sonidos. Siempre los sonidos. Chambers escribió en su última entrada: «Hay algo aquí abajo, algo vivo. No sé qué es, pero sé que nos está observando. Puedo sentir su presencia. Es antigua, es hambrienta, y creo que estamos en su territorio». Todo esto pintaba un cuadro inquietante, pero Lucía necesitaba más pruebas, necesitaba ir a la caldera, necesitaba ver con sus propios ojos. Así que en septiembre de 2023 organizó una expedición clandestina. Contrató a un guía local, reunió equipo de campamento y grabación y convenció a 2 colegas periodistas de acompañarla. Sabía que era peligroso, sabía que podía ser ilegal, pero la verdad era más importante. La expedición comenzó de noche para evitar ser detectados. Usaron GPS para llegar a las coordenadas aproximadas donde había estado el campamento de los geólogos en 1987. Lo que encontraron los sorprendió. El área había sido vallada con cercas industriales. Había señales de advertencia: propiedad privada, prohibido el paso, zona de peligro sísmico. Pero las cercas estaban deterioradas, olvidadas. Nadie había estado allí en años. Cruzaron sin dificultad. El paisaje era desolado, rocas erosionadas, arena roja, silencio absoluto. Pero había algo más, un olor extraño en el aire, sulfuroso, orgánico, y la temperatura era anómala. Hacía frío, demasiado frío para ser el desierto de Coahuila en septiembre.
Lucía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Era una sensación visceral, primitiva. Su cuerpo le decía que no debía estar allí. Encontraron el lugar donde había estado el campamento. No quedaba nada de las estructuras originales, pero el suelo tenía un color diferente, como si hubiera sido quemado o expuesto a altas temperaturas. Y a unos 50 metros encontraron lo que buscaban: una depresión en el terreno, parcialmente colapsada. Era la entrada, la misma que aparecía en el video, sellada con concreto, como había dicho Fernando, pero el tiempo y la erosión habían abierto grietas. Lucía se acercó con la cámara grabando. Se asomó por una de las grietas. Había un espacio hueco debajo. Oscuridad total. Hizo brillar una linterna. La luz revelaba paredes de roca, pero también algo más. Marcas regulares, paralelas, como si algo con garras hubiera arañado la piedra. Y entonces, desde abajo, llegó un sonido. Un golpe sordo, luego otro, regular, rítmico, como un corazón gigante latiendo bajo la tierra. El equipo de Lucía decidió no descender. No eran espeleólogos profesionales, no tenían equipo adecuado y algo en ese lugar les gritaba que debían irse. Grabaron todo lo que pudieron, las grietas, las marcas, el sonido, y se retiraron antes del amanecer. Pero cuando revisaron las grabaciones más tarde, descubrieron algo que no habían notado en el momento. En uno de los videos, cuando Lucía enfocaba la oscuridad con su linterna, algo se movía. Por una fracción de segundo, algo reflejaba la luz. 2 puntos brillantes, como ojos, y luego desaparecían. El material fue suficiente para que Lucía publicara un segundo artículo, esta vez en plataformas internacionales donde sería más difícil de censurar. Incluyó testimonios, fotos, videos, diarios de Chambers. La historia explotó. Medios de todo el mundo la recogieron. Programas de televisión invitaron a Lucía a dar entrevistas. Teorías comenzaron a proliferar. Era una base militar secreta, un fenómeno geológico desconocido, algo extraterrestre, una especie animal no descubierta. Pero entonces ocurrió algo extraño. 3 días después de la publicación, el gobierno mexicano emitió un comunicado oficial. Era breve, frío y categórico. En relación con las recientes especulaciones sobre la zona conocida como La Caldera en Coahuila, el gobierno de México informa que se trata de un área de inestabilidad geológica natural documentada desde hace décadas. No existe evidencia de actividad anómala. Las historias de desapariciones han sido exageradas y malinterpretadas. Se advierte a la población que el acceso a esta zona está prohibido por razones de seguridad pública debido a riesgo de colapsos de terreno y emanaciones de gas natural. El comunicado no convenció a nadie. Era demasiado genérico, demasiado defensivo, y no explicaba las evidencias que Lucía había presentado. Las teorías conspirativas se intensificaron. Grupos de activistas exigieron transparencia. Científicos independientes pidieron permiso para realizar estudios. Pero el gobierno se mantuvo firme. El área era peligrosa y punto. Mientras tanto, algo más estaba ocurriendo en Coahuila. Los residentes de Cuatro Ciénegas y pueblos cercanos comenzaron a reportar actividad inusual. Helicópteros militares sobrevolando la caldera de noche. Convoyes de vehículos sin identificación entrando y saliendo de la zona acordonada. Trabajadores con trajes de protección tipo hazmat. ¿Qué estaban haciendo allí? Las autoridades locales no tenían información. O si la tenían, no la compartían. Un testigo anónimo, supuestamente un trabajador contratado para esas operaciones, contactó a Lucía a través de una aplicación encriptada. Le contó que habían sido contratados para sellar permanentemente la entrada principal de la caverna,
Usaron explosivos industriales, toneladas de concreto reforzado e incluso inyectaron algún tipo de resina química en las grietas. Nos dijeron que era para prevenir fugas de gas, explicó el testigo, pero ninguno de nosotros creía esa historia. Había científicos allí tomando muestras, había militares armados custodiando todo, y el ambiente era tenso, como si todos supieran que estábamos conteniendo algo, no solo sellando una cueva. El testigo también mencionó que durante los trabajos escucharon sonidos provenientes de las profundidades, golpes, arañazos, como si algo estuviera intentando salir. Los trabajadores estaban aterrorizados. Algunos se negaron a continuar y fueron retirados del sitio. Los que permanecieron lo hicieron solo por el pago extraordinariamente alto. Y todos firmaron acuerdos de confidencialidad con cláusulas penales severas. Lucía intentó verificar esta información, pero era casi imposible. El gobierno había reforzado el perímetro de seguridad alrededor de la caldera. Drones de vigilancia, guardias armados, cualquiera que intentara acercarse era detenido y escoltado fuera del área. La zona se había convertido efectivamente en territorio restringido. Pero hubo un último descubrimiento que cambió todo. En diciembre de 2023, Patricia Ruiz, la geofísica que había desaparecido en 1987, fue encontrada, viva. Tenía 70 años ahora, aunque su última foto era de cuando tenía 34. Fue hallada vagando en un pueblo remoto de Nuevo León, a más de 300 kilómetros de la caldera. No tenía identificación, no recordaba su nombre, estaba desnutrida, deshidratada, en estado de shock. La policía local la llevó al hospital. Tomó semanas de atención médica y psicológica antes de que pudiera comunicarse coherentemente. Y cuando finalmente habló, lo que dijo fue imposible de creer. Patricia afirmaba que solo habían pasado días, no décadas. Recordaba descender a la caverna con sus compañeros, recordaba encontrar los túneles, recordaba las paredes imposibles, los símbolos extraños, y recordaba encontrarse con algo. No eran humanos, dijo, pero tampoco eran animales, eran antiguos, inteligentes, y estaban enojados porque habíamos invadido su hogar. Según Patricia, los otros 3 miembros del equipo habían muerto casi inmediatamente, atacados por estas criaturas, pero a ella la mantuvieron viva, la estudiaron, la mantuvieron en algún tipo de estado suspendido. El tiempo no pasaba allí abajo, insistía, o pasaba diferente, no sé cómo explicarlo. Para mí fueron días, pero me dicen que han pasado 36 años. Los médicos diagnosticaron a Patricia con trauma severo, posible esquizofrenia y confusión mental debido a malnutrición prolongada. Su historia fue descartada como delirios, pero había algo que no podían explicar. Las cicatrices en su cuerpo, marcas extrañas, geométricas, como si hubieran sido hechas con instrumentos de precisión, y su edad biológica. Los exámenes médicos mostraban que físicamente Patricia tenía alrededor de 40 años, no 70, como si su cuerpo hubiera envejecido más lentamente de lo normal. Los doctores no tenían explicación. La familia de Patricia contactó a Lucía. Le permitieron entrevistarla. Patricia, aunque frágil mentalmente, era consistente en su relato. Describió las criaturas, bípedas, delgadas, con piel que parecía escamosa o quitinosa, ojos grandes y luminosos, adaptados a la oscuridad absoluta. Describió la ciudad subterránea donde la mantuvieron, estructuras complejas excavadas en roca sólida, iluminadas por algún tipo de bioluminiscencia, y describió la última cosa que recordaba antes de despertar en la superficie. Las criaturas, llevándola a través de túneles interminables, subiendo, hasta dejarla en alguna salida distante y desconocida. «Me liberaron», dijo Patricia. «No sé por qué, quizás porque yo no les hice daño, o quizás porque querían que contara su historia,
Querían que los humanos supieran que están allí y que dejemos de invadir su mundo. Esta revelación puso todo en perspectiva. Si Patricia decía la verdad, bajo el desierto de Coahuila existía una civilización subterránea antigua, posiblemente de una especie no humana que había permanecido oculta durante milenios. El gobierno sabía de su existencia, o al menos sospechaba, y toda la operación de encubrimiento era para evitar pánico masivo, conflictos, o peor aún, intentos de explotación comercial o militar de estas criaturas. Pero, ¿era esto realmente posible? ¿O Patricia simplemente había perdido la cordura después de décadas de vida en condiciones desconocidas? Los escépticos argumentaban lo segundo. Los creyentes argumentaban lo primero. Y mientras el debate continuaba, la caldera del diablo permanecía sellada, custodiada, prohibida. Lucía publicó su investigación final en marzo de 2024. Incluyó todo: testimonios, videos, análisis científicos independientes, entrevistas con Patricia. El artículo se tituló "El secreto oculto bajo el desierto de Coahuila que nadie quiere revelar". Fue leído por millones de personas en todo el mundo. Algunos lo consideraron la investigación periodística del año. Otros lo llamaron ciencia ficción disfrazada de periodismo. Pero todos coincidían en una cosa: había suficientes evidencias para justificar una investigación seria e independiente. Hasta el día de hoy, esa investigación no ha ocurrido. El gobierno mexicano mantiene su postura oficial. La caldera es una zona geológicamente inestable, peligrosa y punto. GeoProspect nunca hizo comentarios públicos. Los archivos oficiales sobre la desaparición de 1987 siguen clasificados. Y Patricia Ruiz vive ahora bajo un nombre falso, en un lugar no revelado, protegida por su familia de la atención mediática y posibles amenazas. Entonces, ¿qué hay realmente bajo el desierto de Coahuila? ¿Una civilización antigua no humana? ¿Un fenómeno geológico que la ciencia aún no comprende? ¿Una operación militar secreta? ¿O simplemente una serie de coincidencias trágicas malinterpretadas por mentes ansiosas de creer en lo imposible? La verdad es que no lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos, porque hay fuerzas poderosas, gubernamentales y corporativas, que prefieren que ese secreto permanezca enterrado. Pero una cosa es cierta: 4 personas entraron en esa caverna en 1987. 3 nunca regresaron. Una volvió 36 años después con una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre nuestro mundo. Y en algún lugar bajo las arenas rojas de Coahuila, algo espera. Algo antiguo. Algo que hemos perturbado. Y que quizás algún día decida subir a la superficie. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar esta historia en Ecos del Silencio. Si quieres que investiguemos más sobre este caso o casos similares, suscríbete al canal, activa las notificaciones y déjanos saber en los comentarios, porque hay secretos que el mundo no quiere que conozcas, pero nosotros seguiremos buscándolos. ¿Y tú, qué crees? Patricia Ruiz está diciendo la verdad. ¿Hay una civilización subterránea bajo Coahuila? ¿O todo es un elaborado encubrimiento de algo aún más oscuro? Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Y recuerda, el silencio a veces esconde la verdad más aterradora. Hasta la próxima. Y ten cuidado con lo que buscas bajo tierra, porque quizás no estés solo allí abajo.